Bueno, bienvenidos, queridas amigas y amigos. Realmente estamos muy agradecidos con todos los que se han conectado con esta actividad, esta conversación con el padre jesuita Luis Ugalde. Luis Ugalde, como todos sabemos, hay una frase muy trillada que dice, no necesita presentación, pero no, sí necesita presentación porque él se merece una presentación relevante. Él fue rector de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Él es un profesor de teoría política y un individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y Sociales. Eso es un título que se gana con el empeño, con el esfuerzo y con la sabiduría. También es un columnista muy brillante y muy reconocido de los medios de comunicación social de Venezuela. Él, como sacerdote jesuita, él está inscrito rigurosamente dentro de esa tradición de los jesuitas, esa tradición pedagógica, ese empeño de formar gente, ese empeño de contribuir a crear las élites de las sociedades democráticas que siempre han demostrado los jesuitas y que lo han hecho una orden tan útil para cada uno de los países donde les toca actuar. Él está, pues, en esa orden fundada por San Ignacio de Loyola, donde han brillado gente como el padre Arrupe, y últimamente nuestro compatriota Arturo Sosa, que es el líder mundial de los jesuitas, y desde luego es jesuita nada menos y nada más que el Santo Padre Francisco. De tal manera, pues, que es una orden sumamente prestigiosa. El padre Ugalde es un intelectual libertario de mucho lujo. Realmente que es un hombre de una formación extraordinaria. He aprovechado mucho su conocimiento leyendo sus artículos y sus trabajos, porque vale la pena para cualquiera que tenga vocación social o política. Este cura es un regalo que nos hizo España a Venezuela. El País Vasco español nos regaló a Luis Ugalde, que ha terminado, él nació allá, pero él ha terminado siendo uno de los venezolanos más emblemáticos, más representativos de nuestra contemporaneidad. Fíjense ustedes, amigas y amigos, nosotros seleccionamos al padre Ugalde para que conversara con nosotros en esta oportunidad, porque si alguien es idóneo para hablar de José Gregorio Hernández, es el padre Ugalde. Porque el padre Ugalde, igual que José Gregorio Hernández, es un representante de eso que se llama la armonía entre la fe y la ciencia, entre la religión y el conocimiento científico. Es una demostración palmaria y contundente de que no hay contradicción entre fe y ciencia. Por eso, para hablar de nuestro gran científico y nuestro gran santo popular, José Gregorio Hernández, dejamos en la palabra a nuestro querido padre Ugalde. Bienvenido, padre. Buenas noches y un saludo muy cordial a todos y a toda la audiencia. Debo decir que el gran regalo ha sido Venezuela para mí. Yo llegué a Venezuela voluntario porque decían que hacía falta sacerdotes y realmente cuando yo miro la trayectoria recorrida desde 1957, he vivido 60 y tantos años en Venezuela y solamente 18 en España, pues realmente el gran regalo para mí ha sido Venezuela y los venezolanos. Y digamos que toda la vida adulta la he hecho desde Venezuela y he puesto un enorme empeño en comprender la historia. Por eso mi único doctorado es en historia y soy de la Academia de la Historia, porque para mí el entender a Venezuela es condición indispensable para servirla. Y yo vine con el espíritu del Evangelio de amar y servir, que es una consigna muy lograda de San Ignacio. Realmente este es un momento muy especial de esa relación, ese renacer, redescubrir la relación entre José Gregorio Hernández y Venezuela, la enferma Venezuela. Como hoy mismo nos ha dicho el Papa, tenemos que reencontrar la unión, reconocernos mutuamente, reconciliarnos para poder reconstruir, para que el país renazca. Bien, voy a insistir en un aspecto.
porque uno tiene el peligro de pensar, bueno, que los santos son pues unos meteoritos que caen de no sabemos de dónde y tienen pues una dotación especial que Dios les dio y con eso sirven a la gente. Y nos cuesta más entender que los santos, y voy a insistir en el aspecto concreto de la vida de José Gregorio, que las carencias y la necesidad vividas como un reto producen una creatividad y una alianza entre esa creatividad y la bondad que aprendemos en el Evangelio. José Gregorio Hernández nació en 1864. Venezuela era un país pobrísimo, destruido por la recién terminada Guerra Federal, dominada por el paludismo, y las carencias eran completas. Nadie puede decir, bueno, José Gregorio fue un privilegiado porque estaba muy bien dotado. A los 8 años perdió a su mamá. En su pueblo no había médico. No había una escuela formal. De manera que estaban todas esas carencias. Y ahí es donde en ese reto se desarrolla la santidad de José Gregorio. Voy a leer 2 citas nada más. Una que dice, en Isnotú no hay médico y mi puesto está allí. Del no hay médico, sale el médico. Mi puesto está allí. Y continúa, para aliviar los dolores de la gente humilde de nuestra tierra. Entonces, la gran fuerza de santidad está ahí. Recrea el Evangelio y así como Jesús curaba cuando había leprosos o paralíticos o situaciones humanas tremendas, en esas situaciones humanas creció José Gregorio. Y hay otro aspecto. Uno puede decir, bueno, pero entonces la Iglesia Católica, mire, cuando José Gregorio tenía 10 años, por ahí en 1874, Guzmán Blanco prácticamente acabó con la Iglesia. Expulsó a todos los obispos que había en el país. Cerró los seminarios donde se forman los sacerdotes. Prohibió todas las congregaciones religiosas masculinas y femeninas en Venezuela. Y le quitó a la Iglesia toda posibilidad de autofinanciarse. Podríamos decir, bueno, esto se acabó. De manera que desde el punto de vista cristiano también era una enorme situación de necesidad y de carencia. Y en respuesta a eso, le voy a poner 2 o 3 ejemplos. En 1888, por ahí, Rojas Paul abrió de nuevo las puertas, el presidente Rojas Paul, al asunto de la formación de sacerdotes y la posibilidad, que estaba prohibida, de congregaciones religiosas. Y es muy significativo que la primera congregación religiosa venezolana nativa se llama Hermanas de los Pobres de Maiquetía. Y se dedicaron a los pobres y a la salud, a clínicas, atención de salud. ¿Por qué? Porque no había. Y entonces en esa carencia, en esa precariedad en el terreno de la salud, pues la respuesta fue, bueno,
no hay otro, nosotras vamos a ser religiosas para atender la salud. Y al año siguiente entran las dos primeras congregaciones que vienen de fuera del país. ¿Y a qué vienen? ¿Quién las busca? Las busca el gobierno. El mismo gobierno ya ha cambiado, pero el gobierno que eliminó la vida religiosa dijo, oye, necesitamos quien lleve el Hospital Vargas, que era la primera gran obra en salud que inauguró Rojas Paul. Pero ¿quién va a llevar esa obra? ¿Quién va a ser la gestora? Que no roben, que administren bien, etcétera. Y buscaron unas hermanas en Francia, las hermanas de San José de Tarbes, para regentar el Hospital Vargas. Y ellas se sorprendieron que al llegar a Caracas la recibe el presidente de la República con todo el gabinete. ¿Pero a qué vienen? A la salud, que era terriblemente precaria. Y en el mismo año prácticamente, el otro gran problema era, ¿y quién va a atender leprosos? Cuando se creía que la lepra era contagiosa, que era una maldición de Dios. Y la isla de Providencia en Maracaibo necesitaba alguien que cuidara a los leprosos. Y buscaron en España a unas religiosas, hermanas de la Caridad de Santana, y allá pidieron voluntarias. Y se ofrecieron 25 jóvenes para venir al Zulia, a la isla de la Providencia, a cuidar leprosos. Y otro caso muy interesante son las carmelitas venezolanas de Madre Candelaria, que son fundadas prácticamente por ahí en 1902. En 1902 es el año en que los andinos derrotan a todos los caudillos anteriores. Se juntaron todos y se dio la batalla de la Victoria, que es la batalla donde más muertos ha habido en toda la historia de Venezuela. Y en Altagracia de Orituco, pues pasaron los caudillos orientales con sus hombres, y después de esa matazón de la batalla de la Victoria, lo que había era muertos y heridos. Y el cura de Altagracia de Orituco, con media docena de jóvenes del pueblo, jóvenes cristianas, empiezan a atender a esa tragedia humana, porque ahí no había para atender a esos ni hospital ni había nada. Y ahí sale y se funda la Congregación de las Carmelitas Venezolanas. Entonces, este es un tema muy importante, porque nosotros en Venezuela lo primero que tenemos es ganas de llorar del desastre que estamos viviendo. Y el ejemplo de José Gregorio y estos ejemplos que les he contado es que en esas dificultades enormes, en lugar de ponerte a llorar, tú dices, yo me tengo que formar. Si yo tengo que ir afuera, como fue el caso de José Gregorio, que tuvo que ir a Francia, e Italia, bueno, pasó por Estados Unidos también, España, pero sobre Francia, a hacer posgrados para regresar y potenciar la Universidad Central en Venezuela. Y entonces la fe cristiana y la ciencia, claro, él lo ve muy claro. Yo necesito ciencia para curar. No me basta la buena voluntad cristiana de servir, porque si yo no tengo formación, voy a ser un matasanos. Pero si yo no tengo un corazón solidario, un corazón cristiano, pues puedo utilizar mi carrera, bueno, para especular o para enriquecerme o qué sé yo. Entonces, este es un tema importante y yo he dicho que iba a citar dos citas nada más de José Gregorio. En 1912 se cerró la universidad, o sea, el dictador Gómez cerró la Universidad Central.
donde José Gregorio era profesor y valoraba efectivamente el desarrollo de la carrera de la medicina, la formación de médicos y, como hemos dicho antes, médicos que saben mirar hasta el extremo donde falta la necesidad de servicio de salud. Bueno, pues de esa protestó José Gregorio, como otros muchos, ese cierre. Cito: es una injusticia enorme, hasta una crueldad, este cierre. A muchísimos jóvenes de familias de escasos recursos los inutilizan para la carrera y es difícil que puedan salir airosos con cualquier otro oficio, y muchas familias se han de ver al borde de la miseria debido a esta medida del cierre de la universidad. Entonces, él conecta muy bien la miseria de la gente con el desarrollo de la ciencia que sabe mirar al servicio de los más necesitados. ¿Qué es lo que vivió él? ¿Qué es lo que vivió él? Entonces, la síntesis entre la ciencia y, porque la ciencia se puede utilizar para muchas cosas, yo puedo utilizar las ciencias más avanzadas para desarrollar más capacidad de destrucción en la próxima guerra. Y entonces, históricamente fue así. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, cuando un país decía, bueno, yo tengo tantos tanques, aviones, armamento, bueno, que yo puedo destruir al otro. Entonces, tengo ciencia aplicada a esa tecnología, pero no tengo la voluntad de darle la mano al otro, sino destruirlo. Y el ejemplo hoy de José Gregorio nos dice, mira, si usted Venezuela quiere salir adelante, pues esta es la hora en que Dios nos llama. Y beatificación significa eso, ponernos como ejemplos, decirnos, mire, ahí tiene un ejemplo, cada uno a su manera, desarrollemos esas dos cosas, desarrollar al máximo el talento acompañado de la utilización de ese talento para dar vida, para que haya vida. Y hay mucha gente que no es creyente, explícitamente religioso, digamos, pero esa intuición la tienen dentro. Hemos visto muchos profesionales que están dispuestos a dar la vida para que la gente tenga vida. Y eso es lo que dice Jesús, que dar la vida por otro, aunque parezca que es perderla, no es perderla, sino ganarla. Y dice, por eso a mí me van a matar, dice Jesús, pero yo doy la vida voluntariamente porque yo los amo a ustedes. Entonces, ese es el gran misterio, decimos cristiano, pero es el gran misterio humano. Si Venezuela quiere encontrar, y tenemos que encontrar el sentido de la vida nacional, este es el elemento que nos une, esa solidaridad, sin fanatismos. De hecho, vivía José Gregorio en un ambiente en que los científicos en aquel momento desdeñaban. Lo religioso estaba bien para las abuelas y para los niños, pero la racionalidad universitaria no daba cabida a la fe. Y él dijo, no, yo la racionalidad universitaria no tengo ningún freno. Cuanto más mejor. Pero esa racionalidad universitaria se convierte en vida cuando se conecta con la vida de la gente. Entonces, a mí me parece, más allá de las diversas anécdotas de José Gregorio, etcétera, es una gran fiesta nacional porque por fin
la Iglesia oficialmente reconoce lo que el pueblo reconoció hace mucho tiempo. Este hombre era un santo. Y la gente no espera que vengan, hagan todo un proceso de estudio. De hecho, en la historia de la Iglesia siempre ha sido así. Los santos primero precedía la cierta aclamación popular y después, bueno, la Iglesia le llama eso la atención y se pone a estudiar, y para que no haya engaños, etcétera, bueno, ha puesto un sistema muy estricto antes de la proclamación del beato o la proclamación del santo. Pero, digamos, ese sentido que tiene la gente de decir, este hombre era un santo, eso es absolutamente insustituible. Los que vivieron con él saben. Y entonces llaman la atención y llega un momento en que la Iglesia dice, oye, pues vamos a procesar esto sistemáticamente, y para la beatificación pues pide no solamente que tengamos muchas narraciones, miles de narraciones de favores recibidos. Ahora recientemente el padre Duplat publicó un libro sobre los favores de José Gregorio. Bueno, no sé, ahí recogerá a lo mejor 100, que son los que están en cierta manera procesados, pero hay miles y miles y miles de personas, y cada uno en su conciencia ve, bueno, yo me encomendé, yo tenía esta enfermedad, etcétera. Ahora, para que la Iglesia admita, digamos, el milagro, hay un proceso muy riguroso. Primero hay que levantar el acta, digamos, ¿no? Este milagro en concreto es una niña muy pequeña, nacida en el Guárico, aunque el proceso se hizo en Apure. Se llama, siempre se me escapa el nombre, pero se llama Yaxuri Solórzano. Y hicieron un atentado a ella y al papá, y entonces recibió un balazo en el cerebro, perdió masa encefálica grave, y los médicos dijeron, ya esta niña no vuelve a caminar ni a hablar normalmente. O sea, el destrozo es de tal calibre que es, bueno, y médicamente testimoniaron, y médicos que no eran creyentes especialmente, etcétera. Y después de un tiempo va la niña y el médico le dice, pero esto es imposible. Esto es imposible, este es el diagnóstico. Y la niña está normal, no solamente habla normal, camina normal, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se levanta una especie de acta, y eso tiene que pasar en Roma por 5 médicos que tienen que estudiar lo que se manda de aquí. Y pueden decir, mira, no, eso está mal hecho el diagnóstico, eso tenía un remedio fácil, ¿no? Los 5 unánimemente confirman, efectivamente, con los conocimientos humanos y causalidad humana no hay explicación. Y ese proceso se combina con otro proceso. Y el otro proceso es una comisión también de 5 teólogos, tiene que examinar la vida de José Gregorio, las verdades en las cuales él creyó, y eso lo analiza la comisión también rigurosamente. Y tienen que coincidir los 5, si uno no está de acuerdo ya no procede, los 5 que digan, mira, pues realmente
en toda la doctrina que él vivió, en toda la enseñanza, en su conducta, es intachable. Entonces combinan los dos elementos favorables y eso pasa a los cardenales que aprueban y por fin el Papa dice, pues sí, esta persona que ya habíamos admitido como venerable, se puede venerar con una devoción privada, etcétera, pero ha pasado, como quien dice, este examen y vamos a proclamarlo beato. Es decir, universalmente la Iglesia, y no solamente en Venezuela, pero también en toda Venezuela, pues nos pone como ejemplo y como protector a José Gregorio Hernández. Bueno, eso es lo que celebramos mañana. Y lo bonito es, hay una encuesta que han hecho muy recientemente, Briceño León estudió como sociólogo y una encuesta científica, la fe en José Gregorio, pues cómo está en los diversos sectores sociales, etcétera, y también cómo están las diversas simpatías políticas. Y es interesante, aparece tantos creyentes en José Gregorio en la oposición como en el gobierno, lo cual es una buena cosa. Es decir, algo nos une a los venezolanos y tenemos que pedirle justamente a José Gregorio que esta oportunidad tan extraordinaria que no se nos pase, sino el reto de producir en el país. La creatividad, eso requiere ciencia, requiere oficio, requiere trabajo, requiere organización. Pero al mismo tiempo, el reto de que eso no es para un puñadito, no es para los de un solo partido, sino es el reto de convertir eso en bien común. Hoy el Papa repitió varias veces, todos, en el bien común tiene que entrar todos. El bien común no puede ser secuestrado por un pequeño grupo y excluido a los demás. Bueno, yo creo que de ese tamaño el problema que tenemos y de ese tamaño también el reto y la oportunidad y la inspiración. Yo creo que es un paso de Dios por Venezuela y mañana pues bueno, creo que tenemos que pedir y al mismo tiempo pedir, ver también en qué cosas podemos avanzar en esa dirección, porque en tiempo de José Gregorio Venezuela estaba muy mal, saliendo de la guerra federal, imagínense, y con una economía que el siglo XIX, entre tantas guerras, nunca hubo oportunidad de crear una economía medianamente sana. Y bueno, el hombre se preparó y destacó, y yo creo que en este momento es una luz muy especial para el reto que tenemos. Yo como introducción dejaría ahí, y ya de aquí adelante, pues, yo apreciaré los intereses que tienen cada uno de ustedes, o la objeción, o lo que ustedes quieran plantear, y hacemos un poco más en forma de diálogo y conversación. Muchísimas gracias, padre. Fíjese, hay dos preguntas que se las voy a decir unidas porque están relacionadas. Una la hace Edgar Amado, la otra vino por una publicación que hicimos en las redes. Edgar pregunta ¿por qué se ha tardado tanto tiempo para el proceso de José Gregorio Hernández? ¿No? El proceso total como tal. Y la siguiente pregunta es, ¿qué posibilidad tiene José Gregorio de alcanzar la santidad? Esas serían las dos primeras preguntas. Muy bien. Seguimos adelante cuando vayan. Ya hay otras más por aquí. Sí. Que las pondremos más adelante. El por qué se tardó. Realmente en la historia de los santos hay algunos que a los 2-3 años la aclamación popular nunca se hizo este proceso, sobre todo los santos antiguos.
sino por aclamación popular y se tardaba muy poco. Hay otros santos que han tardado 100, 200, 300 años. El Papa, por ejemplo, recientemente canonizó a un jesuita de Brasil, el padre Anchieta, de los tiempos de la fundación de Brasil, de la fundación de Sao Paulo, etcétera. Y parece que lo que le perjudicó, porque estuvo años parado, le inventaron tantos milagros. O sea, la devoción popular tiende a inventar milagros. No solamente a reconocer, sino también a inventar. Y le inventaron que iba una vez y había mucho sol y mucho calor, entonces Dios le envió una bandada de pájaros que le hacían sombra para quitarle el sol que le calentaba tanto. Cosas de ese tipo que lejos de ayudar, después desayudaron. Bueno, ese es un ejemplo que ha tardado más. Un ejemplo de otro que ha tardado menos es Monseñor Romero del Salvador, a quien nosotros conocimos, vivió en nuestro mismo tiempo y lo asesinaron los militares por pedir que no siguieran disparando contra el pueblo. Bien, entonces la pregunta concreta, ¿y por qué José Gregorio? Dicen, y yo creo que puede ser verdad, en Venezuela, ustedes saben, ya el año 40, el año 50, la iglesia nombró una comisión, bueno, para avanzar con lo de José Gregorio, y ahí se avanzó muy lentamente. Y, digamos, esta última comisión, donde está la postuladora significa aquellos que elaboran y presentan, digamos, la candidatura, para decirlo de alguna manera. Se llama Silvia Correale, que es ítalo-argentina, y que ella tiene experiencia en presentar los casos, ha presentado en varios países, es especialista, hay que presentarlo bien, no basta decir me hizo un milagro, hay que testificar, hay que hacer todos esos procesos de una manera muy sistemática, y eso se ha hecho muy bien en los últimos años. Y la pregunta de qué posibilidades hay de que en un tiempo breve ya sea canonizado, proclamado santo. Yo creo que hay máximas posibilidades de eso. Requiere el paso de beato a santo, requiere otro milagro distinto de este milagro que se ha validado, digamos, para la beatificación. Y dicen que ya hay uno bien documentado, como les digo, tiene que estar documentado. No puede ser, me dijo uno, su mamá me dijo, no, tiene que haber testimonio de los médicos, etcétera, pero ahora la gente está más despierta y parece, yo, pues, según lo que he oído, pues ya hay, y ese milagro hay que introducirlo después que ha sido proclamado beato. De manera que dice que ya habría, depende pues de que lo aprueben, pero yo creo, y más ahora que el conocimiento de cómo fue José Gregorio, etcétera, está en todas las iglesias, se ha difundido mucho, entonces está libre de las leyendas o de los mitos o de los inventos, porque ustedes saben que la historia de los santos, pues hay algunos santos que la iglesia los sacó del santoral porque no existieron. Es decir, hay capacidad infinita del ser humano de inventar e incluso de proclamar en la práctica como santo a alguien que fue delincuente. Por ejemplo, Pablo Escobar. En Colombia, usted va al cementerio de Medellín y encuentra la tumba de Pablo Escobar lleno de velas y de gente devota,
porque Pablo Escobar, además de que era delincuente, era un bienhechor en zonas pobres, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso requiere una depuración para no caer en ilusiones ni fomentar. Pero yo creo que tal como están ahora las cosas enfocadas y con un milagro más que puedan acreditar, pues yo espero que en un breve tiempo podamos proclamar y acogernos a José Gregorio Hernández como santo. Gracias, padre. Otra pregunta que tenemos por acá es un poco que quisiera que nos explicaran cómo es el proceso que transcurre, digamos, desde el nombramiento de ser un venerable para ser un beato, o sea, cómo se ejecuta, digamos, ese proceso, cuáles son las etapas por las que se tiene que pasar y un poquito si hay alguna cosa que se tiene que cumplir en cada una de ellas. En líneas generales la pregunta. Sí, bueno, ahí los pasos fundamentales son siervo de Dios, venerable, beato y santo. Siervo de Dios, hay, por ejemplo, en este momento varios casos de venezolanos introducidos para siervo de Dios. Uno es Abraham Reyes, un hombre del pueblo que está en el origen de Fe y Alegría. Yo llegué a conocer a Abraham Reyes y era un hombre venezolano popular con el cristianismo propio pues de las familias, cristianismo tradicional, y él me dice, mira, yo regresé del servicio militar, yo tenía ya 4 o 5 hijos y tenía mi rancho allá en Catia, y veo a los muchachos de la Universidad Católica, de la Congregación Mariana, que con el padre Velas vienen pues a dar catecismo a los niños, ven que los niños no saben leer, ven que no hay escuela y dicen hay que hacer una escuela. Y vamos a hacer una rifa, y una muchacha tenía pues unos zarcillos valiosos, se hicieron una rifa, etcétera. Y él decía, y estos vienen a ayudarnos, y yo tengo que hacer algo también. O sea, se sintió tocado y agarró él y la esposa la mitad del rancho, de la casa, para la escuela. Esa fue la primera escuela, y la otra mitad se quedó para la familia y los hijos. Y está introducida entonces como siervo de Dios Abraham Reyes. Y así hay otros casos en Venezuela ya introducidos. También hablaron de Aristides Calvani, etcétera. Algunos están y otros no. Hay que hacer el proceso de manera que Roma, al presentar la vida de esa persona concreta y por qué razón consideramos, tiene que llevar unos testimonios. O sea, si va a Roma el caso de alguien que se quiera presentar como siervo de Dios, hay que decir, mira, su currículum vitae cristiano fue este. Por eso lo estamos presentando. Y hay unos testigos, mira, yo trabajé con él, yo lo conocí, yo fui su paciente, que él era médico. Entonces, en Roma te pueden decir, bueno, muy bien, reconocemos como siervo de Dios. Entonces ustedes pueden tener la devoción y van continuando con eso. Y después viene el otro paso, que es venerable. José Gregorio Hernández era venerable desde los tiempos de Juan Pablo II, y que pasó por Venezuela y le dijeron, recibió los testimonios y dio el paso de venerable, y después el paso de beato, que tiene pues las condiciones que hemos comentado, y la canonización.
Entonces esos son los diversos pasos y ahí pues influye mucho ciertamente los testimonios de la gente, los milagros, los favores recibidos, todo eso son testimonios de la gente, pero claro, la congregación necesita llevarlo con cierto rigor, porque si no yo quiero canonizar a no sé quién que era mi tía, y entonces puedo inventar virtudes que no tenía y milagros que no hizo. Entonces la iglesia tiene que ser rigurosa en eso, lo mismo que tiene que ser rigurosa en las visiones. Hay gente que ve visiones por todas partes. La iglesia es más bien frena. Ojo, ojo. No vayamos a meter gato por liebre. Entonces, siempre suele ser, incluso hay lo que llaman el abogado del diablo, ¿no? Es decir, gente especialmente dedicada a argumentar, a buscar objeciones y buscar puntos débiles para que usted pueda responder a la objeción que yo le puse. Y yo creo que eso es realmente interesante. Ahora, en Venezuela ciertamente la devoción de la gente desborda todos estos procesos los desborda con creces, y también es un hecho importante este encuentro entre lo que la jerarquía católica organiza y lo que el pueblo siente. La intuición del pueblo que dice, este es un canalla y este es un santo. Y esa primera intuición es fundamental. Normalmente esa no suele fallar, ¿no? ¿Y qué significa para usted que sea santo? Bueno, pues en el caso de José Gregorio, que era, como en la mayoría, que era muy dado a la gente, ejercía su profesión y trataba de superarse, y por ejemplo, se cuenta entre los fundadores de la Academia Nacional de Medicina, de los primeros miembros, y en la universidad, en las notas y en las materias, y siempre trató de renovar, etcétera, porque la perfección de una profesión está en que tú seas lo mejor posible. Y esto tiene una trascendencia. A veces pensamos, no, eso son cosas de la sacristía o de la iglesia. No, no. Usted puede ser un banquero santo, no nos vendría nada mal. En este desastre, donde $1 vale, ¿cómo es? 2.800.000 bolívares, donde está hecho un desastre, sería un salto a la vida fuera de serie si apareciera pues un señor con un talento económico que saneara el Banco Central o el mejor banco privado, lo que ustedes quieran. Quiero decir que en todas las áreas el Evangelio dice, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Muy bien, entonces, sí, yo una vez a un pobre le di un vaso de agua. Bueno, y el que hizo la represa del Guri y puso millones de litros de agua en la ciudad de Caracas, en la casa de cada uno, agua limpia, bueno, ahí está el Evangelio detrás. Pero al revés también, teníamos agua limpia y ahora no llega el agua. Yo en La Vega llevo 2 meses sin agua. Es un vía crucis. Es decir, es una agresión a la gente el que ese servicio público se le haya. Entonces, en ese sentido, los santos no hay que guardarlos dentro del templo. Y tenemos una suerte con José Gregorio, porque si José Gregorio, que trató de ser cartujo, ustedes saben que los cartujos no hablan, se dedican a la oración, no salen, están encerrados. Bueno, es una vocación muy importante. Pero si José Gregorio
se hubiera quedado ahí, pues no tendríamos este ejemplo para todos y cada uno de los venezolanos. Puesto los banqueros, lo mismo podría decir los políticos, los economistas. O sea, no hay ninguna profesión que bien ejercida no dé vida a los demás y que mal ejercida no dé muerte a los demás. Y esa es la encrucijada. Y es la encrucijada que tenemos en este momento en Venezuela, los políticos, los economistas, los curas. Bueno, en ese sentido es un tema, como decía yo al comienzo, ¿no? 1874, 10 años tiene José Gregorio, y vean ustedes, el panorama de la iglesia da la impresión de que se acabó en Venezuela. Obispos expulsados, seminarios cerrados, se quitó el crucifijo de las escuelas, se prohibieron todas y cada una de las congregaciones. Esto se acabó. Bueno, ha pasado siglo y medio y ahí estamos. Y en Venezuela, aquella cosa de que, bueno, está bien la fe para las abuelas, para las mamás, para los niños, pero yo en la universidad, mi racionalidad, la universidad es el templo de la razón, la fe no tiene lugar ahí. Y mire, aquí hay algunos de ustedes que lo vivieron. En los años 60 se rompió con eso. No porque todo el mundo hoy sea creyente, sino porque los creyentes dijeron, yo no tengo por qué agachar la cabeza en la universidad. Yo voy a la universidad, como cristiano que soy, no me avergüenzo de eso. Y hoy día en la universidad y en la política, pensemos en gente que a lo mejor fue anticlerical en el trienio Adeco, gente adeca que fue, para no hablar de lo de ahora, que fue anticlerical, en los 60 fueron los que más ayudaron a la iglesia a abrir la educación, y Copey AD, que era aceite y vinagre, en el trienio Adeco, lógicamente, para un copeyano normalmente los adecos eran comunistas disfrazados, lobos con piel de oveja, y para un adeco se burlaban porque estos son cureros, ultraderecha, en fin. Y bueno, se convencieron de que en el reconocimiento del uno y el otro dependía el futuro del país. Y sin esa alianza no hubiera terminado el primer gobierno de Rómulo Betancourt en 1964. Es decir, supieron trascender. Y no es que tú te conviertas creyente o no, sino simplemente hoy día en la universidad nadie se avergüenza de que estés creyente, o incluso hay universidades que piden una misa. En los años 60 yo fui estudiante en la Universidad de Mérida. Era absolutamente impensable que en la toma de posesión del rectorado o comienzo de curso pidieran una misa. Hubiera sido inaceptable. Hoy no lo es, lo piden. Entonces quiero decir que en el país en eso se ha avanzado mucho. Y santos como José Gregorio, pues son santos que inspiran al que es creyente católico, pero también a otros que no lo son, pero que su modo de vida, su solidaridad, esa visión cuando dice, mire, Isnotú no tiene médico y yo quiero venir a Isnotú como médico de los pobres. Bueno, eso hoy es una llamada a millones de venezolanos. Usted tiene que ejercer su profesión, tiene que ganarse la vida. No se niega eso. Pero
que ganarse usted la vida signifique al mismo tiempo dar la vida a los demás. Y es en el fondo, incluso para el que se cree ateo, en el fondo esa es la convicción que le da sentido a su vida. Excelente, padre. En estos 5 minuticos que nos quedan, hay muchas preguntas, voy a darle 2 grupos principales. Una que nos hace por acá Paciano Padrón, parece importante, que hasta dónde perjudicó la santería el proceso de beatificación. Él se refiere al uso de la figura de José Gregorio en los altares de santería y esas cosas, que se ha dicho mucho, ¿no? Se ha hablado mucho. Eso por una parte. Y por otra parte, tiene que ver con la actividad de beatificación del día de mañana, un poco cuál es la expectativa, si está o no confirmada la participación de Monseñor Pietro Parolin y qué expectativa hay con respecto a la participación de Nicolás Maduro o de alguna personalidad del régimen en el acto de beatificación. Le haría esas preguntas, hay muchas más, pero lo que tenemos son bueno, muy brevemente, ciertamente yo creo que en determinado momento, como les dije antes, la santería realmente frenó el proceso en el sentido de que, bueno, parecía que era más de los santeros José Gregorio que la Iglesia Católica. Y él en vida claramente, incluso cuando fue allá a los pueblos de médico, decía, bueno, esto es un desastre porque la gente no cree en la ciencia médica, sino en la santería y en brujerías y en cosas de esas, ¿no? Efectivamente eso. Ahora, el proceso de mañana ciertamente estaba... Aquí tengo yo el impreso, el rito de beatificación, es un librito que sacaron para mañana y entonces dice, bueno, y ahora el cardenal Parolin dirá esto y bendecirá, en fin, pero realmente no viene. Eso, bueno, produce al comienzo una primera desilusión porque él tenía mucho interés en venir, tenía la aprobación del Papa, pero se fueron complicando las cosas. Ustedes saben que el mismo Alemania, con la pandemia, ha habido retrocesos muy significativos y vieron que la cosa se había complicado tanto. Y yo ayer mismo en la tarde hablé con el cardenal que me explicó bien todos los detalles, con el cardenal de Caracas, pues, Porras, y me dijo eso, que en fin, no venía, y entonces se dijeron, bueno, una posibilidad, cosa que se suele hacer, es que lo canonice el Papa en Roma. Pero eso hubiera sido una gran desilusión porque aquí ha habido muchísima preparación en las iglesias, en Caracas, bueno, es algo increíble. Y entonces otra alternativa era que se hiciera aquí la beatificación con un obispo venezolano, que podía ser el mismo cardenal Porras, o el nuncio. Y se quedó en que lo hace el nuncio. Expectativas de la asistencia de Maduro. Inicialmente estaba pensado, creo que no revelo ningún secreto, que después del acto, esa tarde y al día siguiente, Parolin tuviera una serie de reuniones, y una era con el presidente, con Maduro, y me imagino con algunos de su equipo, y otra reunión con gente significativa de la oposición, pero con algunas reuniones previas para ir allá unidos en las cosas fundamentales, que es lo que nosotros creemos que debe hacerse en el país. Y también otra reunión con la sociedad civil, y otra reunión, la sociedad civil también eran 5 o 6, no voy a dar los nombres para no alargarme, pero gente muy significativa, ¿no? Que quieren decir, mira, lo de la vacuna es una cosa
imprescindible, o la alimentación. Venezuela se está muriendo de hambre y aquí hay daños irreparables si esto continúa, etc. Y también iba a haber una reunión con el sector educativo y otra con los obispos. Bien, entonces como todo eso se suspende, se plantea, bueno, entonces ¿el gobierno va a ir? Sí, hasta donde yo sé va a ir. ¿Va a ir Maduro? No está seguro. Me salió en verso y todo, pero no está seguro. En algún momento dicen que sí, en otro momento dicen que no. Pero sí va a haber una... Y habrá también presencia, no con banderas, sino presencia, gente significativa políticamente de la política democrática del país, y estarán invitados. A lo mejor no le gusta al gobierno, pero bueno, en eso la iglesia es la que manda, ¿no? Y también de la sociedad civil, o sea, gente que se ha destacado en pues muchas formas de solidaridad con la alimentación. Bueno, hay personas muy señaladas y esos estarán. De manera que la pregunta respondo afirmativamente. Hay momentos en que dicen que sí y hay momentos en que dicen que no. El gobierno encargó, digamos, de todo este asunto a la ministra del Interior y Justicia, que hasta donde yo sé se ha portado muy bien, ha colaborado en todo y no se ha entrometido, digamos, han respetado, bueno, esto es un ámbito de la iglesia y la iglesia lleva la batuta, pero en las cosas que se les ha pedido, pues han colaborado bien. Mañana veremos, siempre habrá alguna sorpresa a lo mejor, pero así está la cosa y ojalá, yo creo que ustedes tienen la posibilidad, y si no yo a Alexis por lo menos le puedo mandar, porque tengo el correo, del mensaje del Papa hoy, que naturalmente es con un tono, el Papa no puede ponerse a echar piedra, ¿no? Pero si usted lo lee, es un mensaje del bien común, reconocimiento mutuo, reconciliación, tienen que caber todos, y repite, todos, en un sistema democrático. Bueno, hay unas cuantas cosas que dichas en un tono propio de un papa, pero están ahí, y están dichas también con mucha cercanía y mucha comprensión del terrible sufrimiento que estamos viviendo. El COVID es muy terrible, pero muchísimo más terrible es este hueco donde está metido el país y tenemos que combinar unas cosas y otras para salir adelante. Bueno, pues muchas gracias, que Dios nos bendiga y a lo mejor ustedes quieren, ¿no? Alguien de ustedes quiere cerrar, pero un saludo, no puedo saludar a todos y cada uno, pero en colectivo sí. Muy bien, que Dios los bendiga a todos. Amén, Padre, muchísimas gracias. Sí, le vamos a dar la palabra a Alexis para que cierre la actividad del día de hoy. Muy agradecido. Bueno, lo primero que tengo que decirles es que inmediatamente que nuestro querido Padre Luis Ugalde nos mande el mensaje del Santo Padre, lo vamos a colocar en nuestra página de bienvenidosvenezolanos.com. Eso lo vamos a hacer de inmediato. Bueno, estamos muy felices de haber escuchado a este muchacho, 82 años, tan brillante y tan buen expositor, además de tanto mérito, este hombre que le ha hecho tanto bien a Venezuela y que estamos muy agradecidos con él porque realmente ha sido un cristiano ejemplar, luchador, no solo por la fe y la ciencia, sino también por la libertad, como corresponde a todo buen católico. Muchísimas gracias al Padre Ugalde, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta reunión, y ya Pedro Cabrera se va a encargar de que este evento suba a todas las redes, a todas las plataformas digitales, y desde luego lo vamos a ir compartiendo todos nosotros con todos nosotros. Muchísimas gracias, pues que Dios y la Virgen del Valle los guarden a todos.